Hay una herida que nadie te diagnosticó nunca. No está en ningún manual. No tiene nombre en la cultura popular. No aparece en las listas de traumas de infancia que circulan por internet. Pero si la tienes, la vas a reconocer en los próximos 30 segundos. Es la herida de haber crecido siendo demasiado para el mundo que te tocó. Demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado profunda, demasiado seria para tu edad, o simplemente demasiado rara, demasiado difícil, demasiado de algo que nadie supo nombrar con exactitud, pero que todo el mundo sentía que estaba fuera de la norma. Y lo más devastador de esa herida no fue lo que te dijeron, fue que con el tiempo te lo creíste, aprendiste a hacerte más pequeña, a filtrar lo que mostrabas, a guardar silencio sobre lo que veías porque los demás no lo veían y eso te hacía rara, a funcionar en el mundo con una versión de ti que encajaba mejor, que generaba menos fricción, que no incomodaba tanto. Y lo hiciste tan bien durante tanto tiempo que en algún momento dejaste de saber con claridad dónde terminaba esa versión adaptada y dónde empezabas tú. Jung estudió exactamente esto durante 40 años y lo que encontró no fue un problema de adaptación, no fue una persona rota que necesitaba arreglarse, fue una configuración psíquica específica que el mundo no sabía leer y que cuando se entiende en sus propios términos, cambia completamente la historia que una persona se ha contado sobre sí misma durante décadas. En este video vas a entender por qué sentirte diferente desde pequeña no es una anomalía. ¿Qué le hizo realmente a tu psique crecer en un entorno que no podía recibirte? ¿Y cuál es la trampa más sutil en la que caen las personas con esta configuración, que ningún canal nombra con la honestidad que merece? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a ver en la última parte es lo más incómodo que vas a escuchar hoy. Y probablemente lo más útil. Voy a empezar por algo que probablemente nadie te ha dicho nunca de esta manera. Sentirte diferente no es una percepción distorsionada. No es que seas demasiado sensible para la realidad. No es que el mundo esté bien y tú estés mal calibrada para habitarlo. Es información. Información precisa sobre cómo procesa tu psique. Jung fue el primero en mapear sistemáticamente las diferencias reales en la configuración psicológica entre personas. No en términos de salud o enfermedad, no en términos de normal o anormal, sino en términos de cómo cada psique procesa la experiencia, dónde encuentra su energía, qué tipo de información percibe con mayor profundidad que los demás. Y lo que observó era esto. Hay personas cuya psique está configurada para una profundidad de procesamiento que la mayoría no tiene. No como superioridad, como diferencia real y específica. Perciben más capas en una situación de las que otros perciben. Sienten las consecuencias emocionales de algo antes de que ocurra. Necesitan entender no solo el qué, sino el por qué y el para qué, y lo que hay debajo del para qué. Procesan la experiencia de una manera más lenta, más compleja y más completa. Y eso, en el contexto adecuado, es una capacidad extraordinaria. El problema es que la mayoría de nosotras no crecimos en el contexto adecuado. Crecimos en entornos que valoraban la rapidez sobre la profundidad, la eficiencia sobre la complejidad, el encajar sobre el ser. Y en esos entornos, una psique configurada para la profundidad aprende muy pronto que su forma de funcionar es el problema. No lo era. Nunca lo fue. Pero la niña que fuiste no tenía forma de saber eso. Lo único que tenía era la experiencia de que cuando se mostraba completamente, algo se rompía. Y esa experiencia la cambió. Necesito hacerte una pregunta. Y te pido que no la respondas rápido. ¿Cuándo fue la primera vez que aprendiste a hacerte más pequeña? No tiene que haber sido un momento dramático. No necesita ser un trauma con fecha y hora.
Me refiero al primer momento en que aprendiste que mostrar todo lo que eras generaba fricción. La conversación donde entendiste que si decías lo que realmente pensabas, algo se rompía. El grupo donde aprendiste a guardar silencio sobre lo que veías porque los demás no lo veían. Y eso te convertía en la rara. La relación donde empezaste a filtrar quién eras para que el otro no se incomodara, para que no se fuera. Ese momento, que quizás no recuerdas con claridad, pero que tu cuerpo sí recuerda, fue el inicio de lo que Jung llamaba la construcción de la persona. La máscara social que construimos para funcionar en el mundo. Todos la construimos. Es necesaria. Sin ella la vida en sociedad sería imposible. Pero hay algo muy específico en las personas con una psique de procesamiento profundo. Construyen máscaras especialmente elaboradas, especialmente costosas, porque la distancia entre lo que son y lo que el mundo puede recibir es especialmente grande. La niña que sentía demasiado aprendió a sentir en silencio. La que pensaba demasiado aprendió a guardarse los pensamientos. La que veía cosas que los demás no veían, aprendió a no decirlas. La que necesitaba profundidad, aprendió a fingir que la superficialidad era suficiente. Y lo hizo tan bien, que con el tiempo la máscara y la persona se fueron confundiendo. No de golpe, poco a poco, hasta que un día, frecuentemente décadas después, algo en ella se pregunta ¿quién hay detrás de todo eso? ¿Recuerdas ese primer momento? No tienes que saberlo con exactitud, pero si hay algo en tu cuerpo que se mueve cuando haces esa pregunta, escríbelo abajo. Poner en palabras ese momento es, según Jung, el primer acto real de integración. Lo que ocurre después de construir esa máscara durante años es algo que Jung documentó con mucha precisión y que la mayoría de las mujeres de 40, 50 o 60 años reconocen de inmediato cuando lo escuchan. Se llega a la mitad de la vida habiendo construido una vida que funciona, una vida reconocible desde fuera, con roles cumplidos, relaciones mantenidas, logros reales, una vida en la que si alguien preguntara, dirías que no te falta nada importante. Y sin embargo, hay algo, una insatisfacción que no sabe nombrarse, una sensación difusa de que algo fundamental en ti lleva años sin ser visto de verdad. No por nadie de fuera, por ti misma. Los médicos no encuentran nada. El entorno no entiende el malestar. La cultura sugiere gratitud. Tienes una buena vida, ¿qué más quieres? Jung sabía exactamente qué era eso. Lo llamaba la llamada del self. El núcleo verdadero de la persona. La parte que no es la máscara, ni el rol, ni la adaptación, empujando hacia afuera. Reclamando existir. Reclamando ser vivido. Ese empuje no siempre se siente como una oportunidad. A veces se siente como una crisis. Como depresión sin causa aparente. Como ansiedad que no responde a la lógica. Como la sensación de que algo que debería estar bien, no lo está. Pero no es una crisis, es una llamada. Y las mujeres que la responden, aunque el proceso sea difícil, aunque requiera revisar decisiones que costaron mucho tomar, aunque genere resistencia en el entorno que prefiere la versión adaptada, encuentran del otro lado algo que no habían tenido nunca del todo. La sensación de habitar su propia vida. No la vida que construyeron para encajar, la suya. ¿Reconoces esa insatisfacción que no sabe explicarse? ¿Esa sensación de que algo falta aunque nada falte? No tienes que saber qué es todavía. Solo necesitas saber que tiene nombre y que el camino para atravesarla existe. Ahora voy a decirte algo que va a incomodar. Te pido que lo escuches hasta el final antes de rechazarlo. Jung observó algo muy específico en las personas que se sienten diferentes desde pequeñas. Algo que emerge como mecanismo de supervivencia inteligente y que con el tiempo se convierte en la trampa más sutil de todo el proceso. Lo llamó la identidad construida sobre la diferencia.
Ocurre de esta manera. Una persona aprende desde muy joven que no encaja, que es rara, que su forma de procesar el mundo no es la norma y que eso genera fricción, rechazo, incomprensión. Ese dolor es real, no está imaginado. Y en algún momento, para sobrevivir a ese dolor, hace algo extraordinariamente inteligente y extraordinariamente costoso al mismo tiempo. Convierte la diferencia en identidad. Deja de ser una persona que se siente diferente. Se convierte en la persona diferente, en la que ve lo que otros no ven, en la que siente más profundo, en la que no es del todo de este mundo, en la incomprendida, en la que tiene una sensibilidad especial que pocos pueden entender. Y eso, que en su momento fue un escudo que le permitió sobrevivir al dolor de no encajar, con el tiempo se convierte en una jaula, porque la identidad construida sobre la diferencia necesita mantenerse. Necesita que el mundo siga sin entenderte del todo para poder seguir siendo la que no es entendida. Necesita la distancia. Necesita, y esto es lo más difícil de ver, que las cosas no terminen de funcionar del todo para poder seguir siendo la que las cosas no le funcionan del todo. Las consecuencias de esto son muy concretas. En las relaciones, hay una parte de ti que sabotea la conexión genuina justo cuando empieza a profundizarse. Porque la conexión genuina, el ser realmente vista y recibida por alguien, amenazaría la identidad de la que nadie entiende del todo. Si alguien te entiende de verdad, ¿quién eres tú? En el trabajo, hay un patrón de quedarte justo por debajo de tu potencial real. No por falta de capacidad, por algo más sutil. Si te mostraras completamente, si tuvieras el éxito que tu configuración podría generar, ya no serías la incomprendida. Y esa identidad, aunque duele, es lo más conocido que tienes. En la vida interior, la diferencia se ha vuelto tan central, tan estructural, que te resulta genuinamente difícil imaginar quién serías sin ella. ¿Qué quedaría si dejaras de ser la rara, la intensa, la que siente demasiado? Y lo más importante que quiero que escuches ahora es esto. La persona que vive desde aquí no está mintiendo sobre su profundidad. Es real. No está inventando su sensibilidad. Existe. Pero está usando capacidades reales para construir una identidad que la protege de algo que le da más miedo que el dolor de no encajar. Le da miedo encajar. Le da miedo ser vista completamente. Le da miedo que si muestra todo lo que es y el mundo lo recibe, ya no tenga una razón para mantenerse en la distancia que conoce. ¿Puedes reconocer en ti ese movimiento? No el de sentirte diferente, que es real y válido y tuyo, sino el de necesitar sentirte diferente para saber quién eres. No te lo pregunto para que te juzgues. Te lo pregunto porque reconocerlo es el acto más valiente que puedes hacer hoy. Y es exactamente el inicio del siguiente paso real. Quiero que imagines algo antes de cerrar. Imagina a la niña que fuiste, la que sentía demasiado, pensaba demasiado, veía demasiado, la que aprendió muy pronto que eso era un problema en el mundo que le tocó. Esa niña hizo lo mejor que podía con lo que tenía. Construyó una máscara que le permitió funcionar. Convirtió el dolor de no encajar en una identidad que le dio estructura. Sobrevivió. Y lo que Jung le diría a esa niña, lo que llevo todo este video intentando decirte a ti, es esto. No eras demasiado. Eras exactamente lo que eras, en un entorno que no tenía la capacidad de recibirte. Eso no fue tu culpa. Nunca lo fue. Y lo que Jung observó en las personas que hacían la transición, que soltaban la identidad construida sobre la diferencia y empezaban a construirse desde lo que son, era algo consistente en todos los casos que documentó. La energía que había estado invertida en sostener esa identidad se liberaba, y era enorme, porque construir y mantener una identidad
requiere una cantidad de energía que no vemos hasta que dejamos de gastarla. Esa energía volvía en forma de claridad sobre lo que quieren. No la claridad de saber que son diferentes a los demás, la claridad de saber qué quieren hacer con su vida, en forma de capacidad de conexión real con otras personas, sin la distancia que antes necesitaban, en forma de una sensación de habitar su propia vida que quizás nunca habían tenido del todo. Jung lo llamaba el encuentro con el self, el momento en que la persona deja de ser el personaje que construyó para sobrevivir y empieza a ser quien es, no más especial, no menos especial, simplemente real. Y real. Era suficiente. Era más que suficiente. Era todo lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. Si llevas años sintiéndote diferente, rara, demasiado, sin encajar del todo, y algo en lo que escuchaste hoy resonó de una manera que no puedes explicar del todo, quiero que sepas esto. No estás rota. Nunca lo estuviste. Tienes una configuración psíquica que el mundo en el que creciste no supo leer, y que cuando se entiende en sus propios términos no es una anomalía. Es una forma específica de estar en el mundo que tiene sus costes reales, y que tiene también una capacidad de profundidad, de percepción y de transformación que la mayoría no tiene acceso. El trabajo no es dejar de ser diferente, es dejar de necesitar la diferencia para saber quién eres. Y ese proceso, con su mapa completo, con sus etapas y sus trampas y su salida, es de lo que trata este canal, sin atajos, con la profundidad que merece. Si conoces a alguien que lleva años sintiéndose rara sin saber por qué, mándale esto, no como consejo, como compañía, porque a veces lo único que necesitaba esa persona para empezar a moverse era saber que lo que siente tiene nombre. Nos vemos en el próximo.